Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en esta nuestra última conferencia del ciclo de filosofía en el fondo. Quiero darles la bienvenida a nombre del Departamento de Filosofía del ITESO, a nombre de la Librería del Fondo de Cultura Económica, del Instituto de Filosofía y del Departamento de Filosofía de la UDG, a esta última sesión. Como ustedes saben, debido a las situaciones que atraviesa el mundo, tuvimos reuniones de la presencialidad a la virtualidad. Esto ha tenido, pues, sus distintos procesos, sus distintas riquezas, sus distintas también complicaciones. Pero ante estas situaciones, pues, se ha podido continuar con este trabajo. En esta ocasión toca una conferencia que lleva por título Filosofía de la Educación, pensar decolonialmente el desarrollo, a cargo del doctor Héctor León, que quisiera presentar. Les cuento un poco de su formación. El doctor Héctor tiene un doctorado en desarrollo humano, cuenta con estudios de maestría en investigación de ciencias de la educación y es licenciado también en filosofía y ciencias sociales. Les comento un poco sobre su actividad académica y cómo se ha desarrollado profesionalmente. Héctor es profesor investigador de filosofía y ciencias humanas con una trayectoria docente de 22 años en diversas instituciones y universidades, tanto en modalidad convencional como en educación a distancia. Interesado en estudiar, investigar y pensar la realidad desde diversas perspectivas. Sus temas de interés son el desarrollo humano desde la perspectiva de la complejidad, la transdisciplinaridad, la filosofía latinoamericana y mexicana, la filosofía educativa en México y la filosofía de la educación. Actualmente es director académico del IAPE y coordinador del Departamento de Educación a Distancia en el Instituto de Filosofía. Es miembro activo de la Asociación Filosófica de México y fundador y secretario del primer consejo directivo del Observatorio Filosófico del Norte. Sin más, por el momento, le doy la palabra a Héctor. Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. Agradezco la invitación que me han hecho y saludo aquí a ti y varios de los amigos que se encuentran en esta sala virtual. Agradezco este ejercicio por el cual la comunidad filosófica de Guadalajara, miembros de la Universidad de Guadalajara, el ITESO, el mismo Instituto de Filosofía, promueven este ejercicio de diálogo y difusión de la filosofía. Y con gusto me sumo justamente el día de hoy para presentar un conjunto de reflexiones. Quisiera un poco ajustar el título de la presentación que ahora haré. Más que hablar de filosofía de la educación, yo he querido ajustar y presentaré lo que he titulado Pensar en perspectiva decolonial el desarrollo humano. Y decir que mi intervención será básicamente un ejercicio donde iré explicando algunas de las ideas de lo que entiendo por pensar en perspectiva decolonial el desarrollo humano, de tal manera que básicamente mi exposición se concentra en 5 puntos. El primero es respecto de la pregunta ¿qué es el desarrollo humano? El segundo, explicaré algunos de los enfoques clásicos del desarrollo. Diré cómo y en qué sentido la noción de desarrollo es una noción
colonialista. El tercer punto, explicaré en qué sentido es posible o no una perspectiva de desarrollo decolonial. Y las implicaciones, el quinto punto, las implicaciones de pensar decolonialmente el desarrollo. Esta es básicamente la estructura de esta conversación. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es, desde dónde pienso estas cosas? ¿Desde dónde me paro para decir lo que ahora diré? El punto de partida, o si se quiere, la referencia de esta reflexión es en alguna medida la historia y la realidad de América Latina. Ese es el referente. ¿Por qué es importante decir esto? Porque el pensamiento decolonial, descolonial, postcolonial, tiene muchos referentes, ¿no? La reflexión que yo presento aquí no es una reflexión desde el feminismo o desde África o desde Asia, sino desde América Latina y particularmente desde una filosofía de perspectiva latinoamericana. Luego entonces, para mí, pensar decolonialmente significa pensar en una lógica que se opone a los procesos de colonización. Y como se puede ver, estoy acentuando que utilizo la categoría de colonial. Eso ya me sitúa en un conjunto de tradiciones, ya me sitúa en un núcleo muy específico, porque no estoy utilizando otras categorías como decolonialidad, postcolonialidad, descolonización, sino decolonialidad. No me concentraré en explicar esto porque esa sería una discusión totalmente académica y no sería el caso, ¿no? De tal manera que pienso en una lógica decolonial que supere la colonización, ¿cuál? Pues la epistémica, la política, la ideológico, cultural, la educativa, entre otras. La filosofía decolonial implica, desde mi perspectiva, una resistencia a la colonialidad y al colonialismo. Y el pensamiento y la filosofía colonialistas hay que entenderlas, o por lo menos así las alcanzo a visualizar yo, bajo su supuesto de ser un modelo civilizatorio, ¿no? Se imponen bajo esa perspectiva y legitiman un mundo marcado por las asimetrías. La filosofía, entonces, en la cual quiero situarme, la filosofía decolonial, apuesta por su superación, apuesta por superar esa lógica colonialista, civilizatoria. Ese es el punto de partida, ese es donde quiero situarme. Y entonces, aclarado esto, procederé a explicar el primer punto de mi exposición, con la pregunta de qué es el desarrollo humano. Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿qué es el desarrollo humano? Si nosotros googleamos o vamos a cualquier lado a tratar de esclarecer qué es el desarrollo humano, nos encontramos particularmente en esta época con un conjunto de nociones muy diversas, ¿no? Y entonces en lo que reparamos es en que la noción de desarrollo es equívoca y considerablemente polisémica, es decir, significa, como decimos aquí en Jalisco, bien muchas cosas, ¿no? La noción de desarrollo significa una visión muy diversa, porque hablar de desarrollo para muchos tiene que ver con posiciones económicas, para otros el desarrollo tiene que ver con posiciones culturales, con educación, con psicología. El desarrollo es entonces un masacote muy complejo. ¿Qué es lo que yo me he encontrado al ir estudiando el desarrollo? Yo me he encontrado que el punto de partida para hablar de desarrollo es la visión clásica construida y afianzada en la modernidad. Pensar en ese sentido una filosofía decolonial es pensar desde, contra, por la modernidad y lo que ésta supone. De tal manera que esa visión clásica
postula el desarrollo en términos, entre otras cosas, por ejemplo, de progreso, de evolución, de modernización, de civilización cultural. Y entonces cuando hablamos de desarrollo aparecen todas estas categorías. Desarrollo parecería entonces un escenario, un imaginario para progresar. Desarrollo tendría que ver con un ejercicio de modernización. Y entonces las personas, nosotros mismos vamos por el mundo buscando desarrollo y entonces asumimos alguna de estas visiones, alguna de estas perspectivas, ¿no? De tal manera que lo que yo pienso es que estas y otras muchas categorías que emergen con el proyecto de la modernidad y o se consolidan a partir del proyecto de la modernidad, porque no necesariamente todas emergen ahí, son visiones, son categorías, son consideraciones que se sustentan en una lógica liberal. Es decir, que hay una correlación entre desarrollo y liberalismo. El desarrollo es en alguna medida un hijo, una hija de una lógica liberal y ahora es productora y reproductora de una lógica neoliberal, con lo que eso pueda significar de complejo. De tal manera que lo primero que habría que decir es, hablar de desarrollo es hablar de una noción considerablemente equívoca y polisémica, porque al desarrollo no lo vamos a encontrar en muchos frentes. Hay quienes piensan el desarrollo en términos económicos, otros piensan el desarrollo en términos socioculturales, otros en términos psicológicos. Al desarrollo se le piensa desde muchos frentes y para bien muchas cosas, ¿no? Y ese es el problema frente al que estamos. El problema frente al que estamos es que hay un conjunto de enfoques del desarrollo. ¿Y cuál es una de las cosas que quiero postular? Y es la segunda idea que quiero presentar, es que todos los enfoques del desarrollo entrañan límites, ¿no? Vistos en sí mismos, entrañan límites. El primer enfoque, para empezar el segundo punto, el primer enfoque es el enfoque clásico. El enfoque clásico del desarrollo surge fundamentalmente en la modernidad. Y hay varios exponentes de esta idea. Una de los principales exponentes es Smith, en este famoso libro sobre la riqueza de las naciones, sobre la naturaleza de la riqueza de las naciones, ¿no? Smith, en esta famosa obra, viene a postular no solo una metafísica, sino una antropología, un modo de explicar el mundo y un modo de explicar al ser humano. Dice que en esta obra dice que no es la voluntad del panadero la que procura el bienestar de la sociedad, sino lo que procura el bienestar de la sociedad es la búsqueda egoísta de la propia satisfacción, del propio bienestar. En esta idea de Smith, que está ahí postulada, Smith está afirmando una antropología profundamente individualista, ególatra, de tal manera que la idea de desarrollo que está presente en él y que va a desarrollar en esta obra supone una metafísica. ¿En qué sentido? En el sentido de que va a postular esta famosa tesis que en teoría económica conocemos como la mano invisible, ¿no? La idea de que hay un orden natural y que ese orden natural nos lleva no solo a trabajar, a producir, sino a consumir. Entonces, este enfoque clásico, que es el enfoque económico, nace justamente en la modernidad o se consolida en la modernidad porque ya venía desde antes, lo podríamos rastrear incluso en Aristóteles o en Platón, en aquellas preguntas que se hace Aristóteles sobre qué genera la riqueza, ¿no? En esta obra de la política. De tal manera que el enfoque clásico, que tiene su punto de arranque desde mi perspectiva en la modernidad y
un referente es Smith, pero hay otros muchos referentes que pueden ser lo mismo Locke y otros tantos, va a postular la idea de desarrollo en términos de crecimiento económico, ¿no? A lo largo de la historia del desarrollo, cuando nosotros hablamos de desarrollo, el desarrollo es entendido en términos de crecimiento económico. ¿Por qué esto es un problema? Porque a lo largo de toda la teoría económica, los economistas pensaron el desarrollo y pensaron que el desarrollo tenía que ver con flujo de capital, con crecimiento, con plusvalía, con excedente, con trabajo. ¿Y cuál es el problema? El problema central lo va a visualizar un señor hindú, bengalí, llamado Amartya Sen, quien va a publicar en 1990 un libro muy famoso llamado Libertad y Desarrollo. En esta obra, Amartya Sen va a poner en evidencia que las visiones clásicas del desarrollo son visiones que se han extraviado porque explican el desarrollo fundamentalmente en términos de que lo que se desarrolla es el Estado, es la sociedad y no las personas. La tesis de Amartya Sen va a consistir en afirmar que no hay desarrollo sin personas, ¿no? Este fue un cambio paradigmático muy importante y a partir de 1990 surgió una reconceptualización en la teoría económica, en los enfoques respecto del desarrollo, de tal manera que Amartya Sen inauguró con esta visión un nuevo modo de entender las cosas y a partir de ahí los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, empezaron a construir una visión distinta del desarrollo. Ahí empieza a resquebrajarse, a ponerse en jaque esta visión clásica del desarrollo, donde el desarrollo tiene que ver con crecimiento económico, con progreso, con acumulación. Y entonces ahí inicia una carrera por cuestionar estas visiones del desarrollo. Y esas críticas aún siguen. Y hay autores que han seguido postulando esta visión. Por ejemplo, una norteamericana llamada Martha Nussbaum, quien escribió un libro muy famoso llamado Crear Capacidades. A partir de esa visión, Martha Nussbaum ha apostado reinterpretar, reconceptualizar el desarrollo, justamente entendiéndolo justamente como capacidades, ¿no? El desarrollo entendido como lo que yo puedo hacer. ¿Cuál es el problema en estas visiones? En esta y en otras muchas visiones que van a seguir entendiendo el desarrollo en términos individuales. El desarrollo es desarrollo de una persona, de un individuo, y entonces hay una línea de continuidad. Esa línea de continuidad es una visión profundamente liberal. El desarrollo se va a explicar a partir de los individuos. Y yo podría ahondar mucho en esto, pero no es el caso. Lo que importa aquí es dejar claro cómo el enfoque clásico que existe es el enfoque económico. Y nosotros podríamos encontrar que hay múltiples de enfoques de desarrollo. Existen los enfoques marxistas. En América Latina se desarrollaron en la década de los 60, por ejemplo, y 70, los enfoques desde la teoría que impulsó justamente lo que vamos a llamar como la CEPAL, posiciones que ya iniciaban con una perspectiva descolonial, antiliberal. En ese sentido, hay un análisis, o podríamos hacer un análisis muy amplio de lo que representa el desarrollo, pero quedémonos con esto. Quedémonos con esta idea. Entender el desarrollo en términos económicos entraña un límite, porque el desarrollo está visto desde esta perspectiva o se asocia a crecimiento económico, a acumulación, a progreso, a civilización, a modernización, y entonces eso no puede ser el desarrollo. ¿Quiénes pusieron en evidencia que eso no podía ser el desarrollo? Eso lo pusieron en evidencia particularmente enfoques psicologistas y
socioculturales. ¿Hay otros enfoques en desarrollo? Entonces, sí hay otros enfoques en desarrollo. Otro enfoque es el enfoque sociocultural. No me voy a detener en explicar tan detalladamente como podría haberlo hecho con el económico, para decir que el enfoque sociocultural tiene, o yo ubico un punto de arranque particularmente en Augusto Comte, cuando Comte se hace esta pregunta respecto de la crisis de Europa y explica que en su famoso positivismo que hay un antes y hay un después, ¿no? Y en su famosa ley de los 3 estadios, Comte postula la necesidad de construir un mundo marcado por el progreso, ¿no? Y entonces las civilizaciones tienen que vivir 3 etapas, ¿no? Así como los seres humanos viven una etapa de infancia y tienen que madurar a una suerte etapa de maduración, pero la plena maduración está en la adultez. Él explica que las sociedades tienen que pasar de un estadio justamente que llama teológico a un estadio que él llama metafísico, y el tercer estadio que conocemos como el estadio positivo es la construcción de un mundo, de una sociedad marcada por el orden y el progreso, ¿no? Y entonces el enfoque sociocultural consiste en pensar el mundo a partir de progreso. Y entonces ese enfoque, el sociocultural, es el enfoque que piensa que el desarrollo tiene que estar asociado con un mundo marcado por la ciencia, un mundo marcado por la construcción de referentes a partir de justamente referentes culturales, ¿no? Hay una idea de lo que significa la cultura, y la cultura tiene que ver con los saberes válidos. Y a partir justamente de ahí se consolida este enfoque, el enfoque sociocultural. Y ese enfoque hoy sigue primando, ¿no? Hoy sigue existiendo este enfoque en la medida en que hay personas que siguen explicando el mundo en términos de orden y en términos de progreso, ¿no? Existe este imaginario. Un tercer enfoque es el enfoque psicológico, y iré un poco más rápido para decir que este enfoque, el enfoque psicológico, que tiene su inicio, o así lo ubico, a inicios del siglo XX con el surgimiento de la psicología, es un enfoque marcadamente psicologista y naturalista. ¿Por qué lo digo así? El desarrollo visto desde la perspectiva psicológica se concentra en explicar el desarrollo desde el individuo. ¿Qué se entiende por desarrollo en este ámbito? El desarrollo está asociado con procesos de toma de conciencia, concienciación, objetivación, maduración. El desarrollo está asociado con la felicidad, la autodeterminación, la libertad, y entonces, como podemos ver, hay una distancia entre el enfoque económico, que piensa el desarrollo en términos de crecimiento, y el enfoque psicológico, que mira más una perspectiva, digámoslo en estos términos, para que se entienda, marcadamente humana, ¿no? Son polos opuestos de entender el desarrollo. Y aquí podríamos ubicar a muchos autores. Yo solo quisiera señalar 2 visiones burguesas, que son la visión de entre otras cosas, pues de 2, digámoslo así, norteamericanos, ¿no? Maslow y su famosa pirámide, o su tesis de la autorrealización, y Carl Rogers, ¿no? ¿Por qué afirmo que son visiones burguesas? Porque son visiones que difícilmente podrían ser aplicadas para los marginados, para los explotados, en la perspectiva de Maslow. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es este proceso piramidal que él describe, donde yo me desarrollo en la medida en que dejo de preocuparme de esas insignificancias, como qué comer, ¿no? Significa en su perspectiva que los pobres están condenados al subdesarrollo. ¿Qué visión más limitada, determinista y por eso burguesa del desarrollo, ¿no? Y lo mismo piensa en alguna medida Carl Rogers.
aunque pienso que estos autores fueron importantes en su época, porque vinieron a corregir, y puede ser que algunos de ustedes no estén de acuerdo conmigo, vinieron a corregir la plana a estas visiones, por ejemplo, la visión psicoanalista del desarrollo, que pensaba al ser humano fundamentalmente en términos de trastornos, de patologías, y el gran aporte que representan estos personajes es que nos van a explicar el desarrollo en una visión positiva, es decir, en una visión donde el desarrollo tiene que estar asociado con mi maduración, con mi crecimiento, con mi estima. Me parece que esto fue importante. De hecho, Rogers es clave y central en esto, ¿no? Que tenga una visión burguesa del ser humano no significa que no tenga un aporte en nuestra comprensión de lo que somos. Por supuesto que sí. Y un último enfoque es el enfoque educativo. El enfoque educativo lo podemos encontrar en muchos frentes. Yo no he logrado ubicar cuándo, cómo surge el enfoque educativo, pero sí logro ubicar autores clave, referentes, ¿no? De este enfoque. Desde Brunner, por ejemplo, pasando por Piaget, Luria, Vygotsky. Hay en el campo educativo muchos enfoques, y muchos de estos enfoques son igualmente individualistas, naturalistas, y a ratos marcados, atravesados por un psicologismo. En este sentido, ¿qué es lo que estoy postulando en este segundo punto de mi exposición? Que todos los enfoques entrañan límites. ¿Por qué entrañan límites? Porque cada enfoque tiene un modo distinto de comprender el desarrollo, un modo distinto de comprender el ser humano. Y entonces, ¿frente a qué estamos? Estamos frente a un escenario donde las personas que estudian desarrollo humano, tienen un serio problema, porque hablar de desarrollo es toparse con un mundo marcadamente equívoco y polisémico. ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que pienso? Y esas fueron mis primeras ideas y mis primeras tesis. El punto 3 de esta exposición. Pienso que si nosotros analizamos y pensamos los supuestos de estas visiones, nosotros nos vamos a encontrar con que estas nociones, las nociones que están detrás de estos enfoques, lo que estos enfoques y estos autores entienden por desarrollo, son nociones colonialistas. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Significa que detrás de estos autores, detrás de estos enfoques, hay una noción de lo que significa el desarrollo marcadamente colonialista, que ha permitido, por ejemplo, en términos económicos, hablar de los países desarrollados y de los países subdesarrollados. ¿Por qué hay un colonialismo en los enfoques psicologistas? Porque hay personas que, en la medida en que tienen una mala autoestima, no se desarrollan, ¿no? Como si el desarrollo dependiera de mi agencia, de mi capacidad de decidir o de mi conciencia, como si el desarrollo no tuviera que ver también con la presencia querida de los otros, como si el desarrollo fuese solo algo que depende de mí, de mi autodeterminación, del autos. No, el desarrollo no puede ser pensado como lo piensa Maslow o como lo piensan los psicologistas o los naturalistas, en una suerte de recurso natural, ¿no? En ese sentido es que afirmo que la noción de desarrollo, como la noción de humano que está en los enfoques, son nociones colonialistas, son nociones eurocéntricas, porque la idea que hay de ser humano es una idea marcadamente eurocéntrica, en la medida en que es a partir de ellas que Europa impone como universales sus ideas, sus patrones y sus modos de explicar el mundo. Son eurocéntricas porque la idea de hombre, la categoría que se utiliza no es siquiera la de humano, sino la categoría de hombre, la antropología que subyace ahí, es bajo la idea de un hombre como varón, ¿no? Las mujeres no cuentan en esos enfoques, ¿no? Las mujeres siempre son una suerte de mitad, una suerte de complemento, ¿no? Las mujeres son siempre algo que estorba al desarrollo, ¿no? Y entonces por eso hay que ponerles límites. Estas son algunas de las visiones
o de las razones por las que puede ser afirmado que el desarrollo es una forma de colonialismo económico, colonialismo teórico, epistémico, metodológico. Incluso, y hay que afirmarlo con todas sus letras, hay un colonialismo filosófico. Quienes estamos aquí, o varios de los que estamos aquí, somos a ratos productores y reproductores de ese colonialismo, ¿no? De esas metafísicas y de esas antropologías de orden colonial, ¿no? La forma en que se entiende el desarrollo desde la perspectiva de Occidente supone un proceso de humanización donde yo soy quien me desarrollo, pero mi desarrollo no pocas, sino más bien muchas veces supone una lógica de exclusión, de negación de los otros, ¿no? Mi desarrollo implica, como a veces sucede, que yo tengo que ser el primero, y para ser el primero, que yo sea el primero implica que hay otros que tienen que ser segundos o los últimos, ¿no? Esas visiones del desarrollo son colonialistas justamente por eso. Luego, entonces, el cuarto punto de mi exposición tiene que ver con la afirmación de que necesitamos construir una visión no colonial o una visión decolonial del desarrollo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que los enfoques que he expuesto, el económico, el sociocultural, el psicológico, el educativo y otros enfoques, no pueden seguir operando en la forma en la que pensamos y explicamos el desarrollo. No pueden seguir siendo las formas en las que nos planteamos la realización y la construcción y la definición del mundo. Necesitamos construir visiones decoloniales del desarrollo. Y para que esto suceda, entre otras muchas cosas, tenemos que dejar de usar categorías como hombre, o tenemos que dejar de usar la misma categoría desarrollo. Yo le he dado vueltas por años en pensar qué otra categoría, ¿no? Y no he logrado encontrar cuál sea esa categoría que sustituya a la noción de desarrollo. Y a ratos he patinado creyendo que en el mundo indígena, que en las cosmovisiones indígenas, ahí está la solución. Y no lo creo, hoy no lo creo. Hace 4 o 5 años pensaba que una alternativa a esas visiones eran las visiones del buen vivir que se desarrollan en América Latina, o las visiones indígenas que se desarrollan en México, pero no pienso que así sea. ¿Por qué? Porque no somos indígenas, somos una cosa de pues un mazacote, ¿no? O la gran mayoría de la población no somos indígenas, no somos oriundos de un pueblo originario, porque también la categoría indígena, curiosamente, es una categoría colonial. Luego, entonces, ¿qué es lo que postulo? Postulo la necesidad de una vía decolonial, y eso supone, en mi perspectiva, una visión ecosistémica del desarrollo. Reconocer los límites de los enfoques y pensar en la necesidad de ajustarlos tiene que suponer una comprensión ecosistémica del desarrollo. Y ahí sí creo que un punto de referente son los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios no piensan en el desarrollo paneconómicamente, piensan en el desarrollo necesariamente vinculado a la madre tierra. Se le pide permiso a la tierra para ser sembrada. No son expoliantes, no son productores o reproductores de un mundo en implosión. En ese sentido, una comprensión ecosistémica del desarrollo necesariamente tiene que pasar por considerar la naturaleza y a los otros, ¿no? Y por explicar el desarrollo ya no en términos individuales, sino en términos comunitarios. Hay infinidad de pueblos, de comunidades que no se explican a sí mismos en términos del yo, en términos del self. Los límites del enfoque psicologista o de ciertas psicologías o de ciertos enfoques en psicología es que no han dado lugar a explicar al ser humano en términos sistémicos, ¿no?
cada ser humano es hijo de una familia, cada ser humano es hermano de otros, está vinculado a otros, es religante y despectivo de otros. En ese sentido, construir una visión ecológica del desarrollo humano supone muchas cosas, entre ellas supone una vía intercultural. ¿Qué entiendo por la interculturalidad? Supone la necesidad de construir el desarrollo a partir de diálogos que supongan otros logos, otras filosofías, ¿no? Y entonces este diálogo intercultural podría darnos justamente a repensar, a reconstruir el desarrollo. Y creo que esa es una vía para Occidente, porque cuestiono la posibilidad de que en Occidente podamos superar nuestras visiones desarrollistas y paneconómicas. Soy un poco pesimista o realista, no sé qué sea. Y por eso pienso que lo que podemos, o frente a lo que estamos, es frente a la posibilidad de ajustar, y el ajuste es construir una visión ecosistémica del desarrollo. Pero creo que no nos podemos quedar ahí. Pienso que es necesario ir reconociendo las implicaciones de pensar decolonialmente el desarrollo. El quinto y último punto, y con esto iré cerrando, pienso que es necesario superar el colonialismo. ¿Cuáles son algunas formas de colonialismo que necesitamos superar? El colonialismo filosófico ante todo, ¿no? Muchos de mis colegas que están aquí, de mis compañeros, probablemente no van a compartir la idea que estoy afirmando, que somos productores y reproductores de una lógica colonial, cuando en nuestras universidades, en nuestras aulas, enseñamos una filosofía que nada tiene que ver con los asuntos aquí y ahora. Somos productores y reproductores de una filosofía, porque la filosofía que enseñamos no es esa que explica los problemas aquí y ahora, porque sigue postulándose una antropología, una metafísica, una ética, que no son las nuestras. En una escuela de filosofía, como las escuelas de filosofía donde yo trabajo, muchas de mis alumnas, desde primero y hasta sexto, desde primero y hasta noveno, a lo largo de toda su formación, se van a encontrar con seminario de Kant, seminario de Hegel, un montón de seminarios, un montón de historias, y en esa historia de la filosofía jamás aparecen las mujeres, ¿no? La filosofía es colonialista justamente porque reproduce una antropología androcéntrica, marcadamente androcéntrica. La filosofía es colonialista porque reproduce una visión marcadamente etno-eurocéntrica. Y en ese sentido veo la necesidad, como lo dicen muchos autores, Arturo Escobar, una gran cantidad de autores con los que yo podría coincidir, como Nelson Torres Maldonado, Aníbal Quijano, Frantz Fanon, y también otros lo dicen, pero no coincido tanto con ellos. Hay un par de argentinos que no mencionaré, me ahorraré sus nombres. Con ellos no coincido tanto. Que también postulan estas cosas, ¿no? Coincido más bien con los que he señalado en la necesidad de reinventar la teoría. Necesitamos, entre otras cosas, reinventar la teoría. ¿Cuál teoría? La teoría social. Necesitamos inventar nuestra idea de ciencia, nuestras categorías marcadamente imperialistas y coloniales. Necesitamos otra filosofía, otra metafísica. Necesitamos una cosmovisión realcéntrica, ¿no? Donde el centro no seamos nosotros, porque si seguimos pensando el desarrollo a partir de eso, entonces estamos condenando a la realidad a su no realización. Y si lo que queremos es que la realidad se realice, entonces requerimos no ser el centro, sino que el centro sea la realidad. Necesitamos otra epistemología, una epistemología no colonialista, que no sea productora o reproductora de esos saberes afirmados como científicos porque son deudores de una supuesta racionalidad. Otra antropología,
una antropología que no sea androcéntrica, que no sea antropocéntrica, individualista y racionalista. Tenemos una deuda pendiente, particularmente con las perspectivas de género y con los infantes, con los niños. Lo que hemos construido es un mundo marcadamente androcéntrico y marcadamente adulcéntrico. Seguimos pensando que en un niño hay un pequeño adulto no madurado, no desarrollado. Necesitamos superar eso, necesitamos superar en términos económicos, en el campo de la teoría y de la política económica, pensar el desarrollo en términos regionales, que supere las lógicas liberales, que postule esto que está muy discutido del comercio justo, del comercio equilibrado, responsable, ecológico. En las ciencias de la salud tenemos una deuda muy grande, particularmente en los enfoques en psicología. Las ciencias de la salud necesitan recomprender su visión marcadamente individualista del ser humano. Estas antropologías que piensan el desarrollo en términos de autos están condenadas a seguir reproduciendo este pensamiento colonialista. Yo postulo la necesidad de inventar otra categoría que no sea la de alma o la de mente, para que se desarrollen enfoques en psicología menos naturalistas, menos psicologistas, y para ello podrían acercarse a las visiones de los pueblos originarios o de los pueblos orientales, que tienen otras visiones a partir del espíritu, por ejemplo, o de la sombra. En educación necesitamos superar el desarrollismo adulcéntrico y superar las visiones que entienden que la educación tiene que ver con cultivar, con civilizar. Y así podría yo enumerar una lista grande de tareas que se nos imponen, de lo que podría suponer las implicaciones de pensar decolonialmente el desarrollo, pero creo que me he extendido y preferiría dejar hasta aquí mi exposición para dar lugar mejor a la conversación. Muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, Héctor, por tu exposición. Bueno, en esta modalidad hemos apostado por un nuevo formato. Ustedes saben que a veces hay problemáticas con el internet, con el audio y demás. Entonces les pediríamos que si tuvieran alguna pregunta para nuestro expositor, la escribieran por favor en el chat. Veo que hay algunas ya. Y nos haría favor, Antonio Cham, por favor, de compartir estas cuestiones de nuestro auditorio. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias, doctor Héctor León. En efecto, ya tenemos algunas preguntas por parte de nuestro público. Mientras las expongo y nuestro expositor nos las responde, pueden ustedes redactar nuevas preguntas en el chat y conforme se vayan acumulando, las iré planteando a nuestro conferencista. La primera pregunta para el doctor Héctor León dice así: si la visión es una postura del desarrollo descolonial que implica una ecosofía, ¿cómo es que este desarrollo podría pensarse en un mundo fundamentalmente atravesado por la globalización? Si gusta que repita la pregunta, doctor Héctor León, la puedo repetir. Sí, te agradezco. Claro que sí. Si la visión es una postura del desarrollo descolonial que implica una ecosofía, ¿cómo es que este desarrollo podría pensarse en un mundo fundamentalmente atravesado por la globalización? Gracias. Respondo esta pregunta y pasamos a otras, o son varias Sí. al mismo tiempo. Okay. Si les gusta, puede ser una por una o... Okay. Si quieren, respondo esto. Gracias. Sí, yo no utilicé esta categoría de ecosofía, pero es una categoría que bien pude haber empleado. Utilicé la categoría de cosmovisión.
Efectivamente, pienso que una forma de ajustar el desarrollo supone la construcción de una visión ecosistémica, lo afirmé. ¿Qué significa para mí lo ecosistémico? Oikosistema, ¿no? Es decir, pensar que este mundo es la casa común, ¿no? Y que todos estamos religados, que todos estamos vinculados. ¿Cómo pensar el desarrollo en un mundo marcadamente global, en un mundo marcado por la globalización? Bueno, yo no tengo una visión negativa de la globalización. Pienso que la globalización representa muchas cosas, ¿no? La globalización nos ha representado justamente la posibilidad para salir de la pandemia. La globalización tecnológica hoy nos tiene aquí dialogando y coincidiendo y encontrándonos, ¿no? La globalización me permite deleitar y disfrutar de un concierto, tomarme una copa con un amigo en una videoconferencia. La globalización es muy compleja. No creo que la globalización pueda ser explicada en términos paneconómicos. La globalización entraña muchas dimensiones. Y así como los zapatistas se valieron de la globalización justamente para construir una posición de colonial, pienso que también las feministas son otro ejemplo, no las feministas, algunos ciertos grupos feministas, porque si no luego ahí cometemos errores, han construido justamente alternativas, ¿no? La primavera árabe es un ejemplo justamente de cómo la globalización, el mundo globalizado, nos permite construir visiones alternativas, ¿no? Y así yo podría dar muchos ejemplos de cómo la globalización no necesariamente representa un obstáculo, sino que entraña una posibilidad también. Es una realidad contracultural, es un mundo complejo. No sé si con esto respondo por lo menos parcialmente. Correcto. Muchas gracias, doctor Héctor. Pasamos, si gusta, a la siguiente inquietud de nuestro auditorio. Dice así: respecto de una visión que supone varios logos en un mundo plural, ¿cuáles serían los mínimos epistemológicos, conceptuales y políticos para el diálogo entre estos distintos logos? Repito la pregunta. Respecto de una visión que supone varios logos en un mundo plural, ¿cuáles serían los mínimos epistemológicos, conceptuales y políticos para el diálogo entre estos distintos logos? Gracias. Híjole, es una pregunta un poco complicada, pues porque esa pregunta se la han hecho a quienes postulan esto, ¿no? ¿Qué supone? Supone muchas cosas. Lo primero que habría que decir es que la colonialidad supone la afirmación de un logos, ¿no? Supone la afirmación de que solo hay una racionalidad, de que solo hay un modo de pensar y de vivir las cosas. Y justamente lo que yo estoy postulando es que no hay logos, sino logos en plural. Eso supone justamente evidenciar que el colonialismo es colonialismo político, que el colonialismo es un colonialismo que supone lógicas de poder, lógicas geopolíticas. En ese sentido, frente a esta pregunta de cuáles son los mínimos epistemológicos, bueno, lo que tendríamos que reconocer es que hay culturas, hay pueblos originarios que el diálogo inicia con el silencio, que el diálogo inicia con la escucha, ¿no? Y que la verdad no siempre es racional, y que la verdad no siempre supone consenso. En ese sentido, construir una visión alternativa, una visión intercultural, no es algo que podamos hacer desde la academia. No, o sea, si yo digo aquí unos mínimos epistémicos,
yo estaría colonizando, indicando cómo tendría que ser eso. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Lo que tiene que suceder es que, pues, que los pueblos, las culturas tienen que dialogar y al momento ir encontrando justamente qué va a permitir eso, porque yo no puedo dialogar de la misma manera con una cultura marcadamente racionalista, por poner un ejemplo, como la alemana, seca y fría, con una cultura como la tarahumara, donde lo que más habla es el silencio. Lo que más nos dice es justamente dejar que el otro esté presente, ¿no? En ese sentido, si hay un posicionamiento político, si hay un mínimo político, y este mínimo político es un mínimo antropológico, dejar que el otro diga su palabra, ¿no? Y que su palabra tenga impacto y consecuencias para la construcción o la definición del mundo que estamos por construir, ¿no? Eso sería como en principio lo que podría decir, ¿no? Correcto. Gracias, doctor. Tenemos otra inquietud de nuestro auditorio, de momento, y parece ser que acaba de llegar una nueva pregunta, pero continúo con esta que voy a leer enseguida. Dice así: en la visión ecosistémica, nos comentó que conviene volver a los pueblos originarios, pues ellos conciben el desarrollo de otra manera que debemos recuperar. Pero, ¿esto no implica, de alguna manera, imputarles a estos pueblos una categoría eurocéntrica, esto es, la de desarrollo, cuando puede que ellos no tengan noción alguna de lo que desarrollo representa en sí? No es necesario. De acuerdo. Gracias. Bueno, es mucho decir que ellos no tienen ni idea de lo que es el desarrollo, ¿no? Puede ser que no utilicen la categoría, y que utilicen otras categorías, y que efectivamente ellos no hablen de desarrollo, pero lo que viven, lo que practican, lo que construyen, incluso puede ser que sea más desarrollo que lo que nosotros occidentales vivimos, ¿no? Cuando yo digo que la construcción, es necesario construir una visión ecosistémica, y que una posibilidad que tenemos en general en el mundo y particularmente en América Latina es mirar hacia los pueblos originarios, es porque en ellos encontramos otras filosofías, otras cosmovisiones. Por ejemplo, mencioné los tojolabales, acabo de mencionar a los rarámuris. En ellos no hay una antropología marcadamente individualista. El ser, ni siquiera existen las palabras yo. Hay pueblos originarios donde no habría posibilidades de que el ser humano se explique desde el sí, desde el self, desde el mí, sino desde la comunidad. Ir a los pueblos originarios no necesariamente es en función de imponerles, sino es ir a los pueblos originarios en función de este diálogo intercultural que nos permita justamente encontrar aquellas formas que nos permitan rehacernos, que nos permitan ajustarnos, porque el diálogo intercultural puede suponer que no solo nos rehacemos, nos redefinimos, sino que también ellos. No pienso que los pueblos originarios sean ni puros, ni que no tengan sus quehaceres, sus tareas por delante. Cada pueblo originario tiene también sus muchos asuntos en los cuales tendría que ajustarse, y no pensaría que los pueblos originarios son nuestra solución. Pienso que son un referente, ¿no? Es decir, pienso que nos podemos acercar, por ejemplo, a los pueblos originarios de Perú, de Paraguay, para entender qué significa una categoría fundamental como el buen vivir, ¿no? Y entonces podríamos entender
que el buen vivir, tal y como lo entienden los pueblos originarios, es muy cercano a lo que nosotros entendemos como felicidad, a lo que nosotros entendemos como realización, como humanización, pero con una peculiaridad. Eso que ellos entienden es distante de lo nuestro en la medida en que nosotros nos explicamos individualistamente y los otros, la otra realidad, la naturaleza, para nosotros son objetos, son cosas, son alguien distinto de mí, y para los pueblos originarios no necesariamente. En muchos pueblos originarios las cosas no son cosas, son sujetos, son realidades. Entonces, cuando yo postulo la necesidad de ir a los pueblos originarios, a los múltiples pueblos originarios, postulo en una suerte justamente de diálogo intercultural que nos permita reconocer que no hay desarrollo, como no hay filosofía, sino desarrollos, ¿no? El desarrollo no puede ser pensado el desarrollo en una suerte de lógica, una vez más, universalista, ¿no? No en una suerte como si los humanos pudiésemos desarrollarnos a partir de una supuesta idea de naturaleza. Esa naturaleza, si es que existe, es siempre condicionada por la cultura. En este sentido, acercarnos a los pueblos originarios es acercarnos para ver qué de sus patrones, de sus principios, de sus supuestos culturales nos permiten rehacernos. No sé si he sido claro. Claro, muchas gracias, doctor. Y de momento, una última pregunta del auditorio. Ojalá después tengamos más. Pero la última que figura en el listado del chat dice así: ¿la perspectiva descolonial no implica, acaso, pensar en un mundo demasiado dividido, demasiado dicotómico y demasiado marcado por relaciones de dominación, ya sea entre continentes, regiones, varones y mujeres, pobres, ricos, etcétera? ¿Acaso no implica el mundo relaciones más complejas, más matizadas y que también obedecen a otras lógicas que no exclusivamente son las lógicas de dominación? Eh, entiendo la crítica que se insinúa en la pregunta, ¿no? Pues el mundo ya está dividido, ¿no? El mundo ya está, en las lógicas coloniales, el mundo ya está dividido. Separamos hombres y mujeres, separamos niños de adultos. El mundo ya está dividido entre los homosexuales y los heterosexuales. El mundo ya está dividido entre pobres y ricos, entre desarrollados y subdesarrollados. El mundo ya es dicotómico. Lo que yo postulo no es la reafirmación de esto, sino la construcción de un mundo plural donde nos podamos reconocer. Y en ese sentido, la división, el fragmento, es una riqueza, sí, porque, por poner un ejemplo de cómo hemos construido un mundo colonial en el campo de la educación. En el campo de la educación, el niño de primaria, lo primero que tienen que hacer sus padres es llenar su ficha de inscripción, y en la ficha de inscripción que llenan los padres tienen que señalar el cuadrito de masculino o femenino, ¿no? Y no necesariamente es la definición del niño. El niño, cuando madure, cuando tenga 15, 20, 30 años, va a volverse a inscribir, pero ya no al kinder, sino a la universidad, y va a poder marcar en la casilla de otro, ¿no? En la casilla de otro que no es ni el masculino ni el femenino. Estas lógicas imperialistas hay que quebrarlas. Ahí ya está la división que excluye, que fragmenta, y lo que yo postulo es construir un mundo distinto donde yo sueño, por ejemplo, entre otras cosas, en que algún día, no muy lejano, yo pueda marcar al inscribirme en la universidad,
mi elección de sexualidad, y no necesariamente se suscriba a los cánones, ¿no? A lo establecido. En ese sentido, ¿qué es lo que se puede postular desde una filosofía decolonial? La afirmación de la diversidad, ¿no? El reconocimiento de la pluralidad, y eso es justo una riqueza. De acuerdo. Muchas gracias por sus respuestas a las preguntas del público, doctor Héctor. Parece que no tenemos de momento más preguntas. Por el tiempo del que disponemos y la cantidad de personas en el auditorio, quizás, si está de acuerdo, podríamos darnos permiso de abrir el micrófono para hacerlo más ágil. Si alguien tiene alguna pregunta que Adelante. de forma inmediata y espontánea guste plantear, podemos dar quizá un minuto para que alguien tome el micrófono. Caso contrario, procederíamos ya con el cierre de la conferencia y el cierre momentáneo de nuestro ciclo por este año. Entonces, si gusta, podemos proceder de esa forma. Adelante, quien guste, adelante, podemos conversar. De hecho, sería más ameno. Gracias. Entonces, abrimos el micrófono. Un minuto para ver si alguien gusta pronunciar alguna pregunta de forma verbal a nuestro expositor, el doctor Héctor León. Bueno, Héctor, mientras nuestro auditorio se anima, yo sí quisiera hacerte una pregunta respecto sobre todo en esta visión de la ciencia que habías comentado, ¿no? Porque ahí también se habló, pues, de esta ciencia, pues un tanto del bloque eurocéntrico, del bloque norteamericano, no lo enunciaste así, pero sí una ciencia que tenía que, pues, decolonizarse, ¿no? Y o sea, a mí me queda como una duda de respecto de qué concepto de ciencia estás partiendo, porque pues justamente más o menos desde el siglo XIX, esos europeos, esos alemanes, pues hicieron la distinción entre ciencias del espíritu y ciencias naturales. Entonces, a mí me parecía que en tu exposición pues ponías ahí la ciencia, los saberes populares como dentro del mismo conjunto, y yo me preguntaría, entonces, ¿qué? Las leyes, pues no sé, de la física, por ejemplo, las constantes cosmológicas, la termodinámica, son también una especie de ejercicio producto de una epistemología colonial. Pienso que es todo, ¿verdad? Uh-huh. Pienso que lo que se cuestiona desde una posición de colonial es pues la colonialidad del saber, ¿no? Lo que se cuestiona es el cientificismo, el positivismo científico. Lo que se cuestiona es la instrumentalización del saber. Es decir, yo no niego la relevancia del saber científico. Lo que pienso es que no hay ciencia sino ciencias, y que el saber científico no es productor de estas leyes, de esta idea clásica de la física, ¿no? Como esta pretensión de explicar un poco matemática, cuánticamente el mundo y la realidad. Pienso la ciencia, justo como lo dices, como una forma de construir explicaciones del mundo, pero que no necesariamente es con la idea clásica, moderna de la ciencia, sino que pienso que hay saberes científicos
y que estos no necesariamente se suscriben a el canon de un marco teórico, de un marco metodológico, y no solo pienso eso, sino que pienso que la ciencia no es el único espacio de producción de saber. Cuando pienso decolonialmente la ciencia, pienso en la necesidad de cuestionar la instrumentalización de la ciencia, ¿no? Y el servicio que le hace a las lógicas del capital, ¿no? La seducción con la que opera en función de instrumentalizar un mundo. No sé si respondo. Ok. Sí, 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 muchas gracias. No sé si habría alguna otra cuestión. Que no sé si estés de acuerdo conmigo, pero eso es lo que pienso, ¿no? Son dos cosas. Son dos cosas diferentes. Creo que todavía tenemos tiempo. No sé si alguien más quisiera hacer una pregunta a nuestro expositor. Pues ahí veo varias caras conocidas, incluyendo Bernardo, Dani, que no sé si Dani estará de acuerdo con que la filosofía es patriarcal y colonialista, y con las tesis que he postulado, no sé, o sea, no sé qué piensen los compañeros que están aquí en este lugar, ¿no? Y algunos conocidos. Pues yo coincidiría en parte del diagnóstico, porque incluso dentro de esas posturas decoloniales muchas veces se puede leer y entrever una presunción incluso de, pues, este vicio que comentabas ya, ¿no? De dejar fuera a las autoras, incluso dentro de la línea de perspectivas decoloniales, en los libros que van recogiendo estas teorías, los autores ejemplares o canónicos son hombres y tenemos autoras también, entonces el asunto está pues complicado en ese sentido, ¿no? Porque una cosa es la sensibilidad teórica ante el asunto y otra cosa es la transformación de la praxis, que un poco, de acuerdo con esta crítica, ambas tendrían que ir de la mano y muchas veces me parece que eso sigue sin darse. Pero fundamentalmente sí estaría de acuerdo en esta idea y el planteamiento de que se tienen que pensar otras formas de desarrollo. Lo mismo que también alguien comentaba, preguntaba por los planteamientos de ecosofía, que Se le fue el internet a la Dani. Sí. Bueno, mientras regresa, no sé si hubiese alguna otra reacción, alguna otra pregunta. Veo que el profesor Bernardo está ahí con los dientes afilados, ¿no? No, para nada. Más bien me da mucha pena que se le haya ido el internet a Dani por la pregunta o por el comentario que estaba haciendo. Y Héctor, pues yo agradecerte he disfrutado muchísimo lo que has compartido hoy con nosotros y preguntarte, ya volvió Dani, entonces, a ver, lo suelto y después si quieren doy la palabra a Dani para que termine la intervención que tenía. Pienso en los retos que tenemos quienes trabajamos en una universidad, es decir, desde esta perspectiva de colonial, eh, yo no sé si la estructura de las universidades ya esté viciada de tal suerte que no pueda en su interior como albergar esta diversidad de logos que nos has compartido hace rato, ¿no? O si, es decir, si asistimos como una especie de muerte de la universidad tal como la conocemos, o si la universidad puede permitirse, las universidades que conocemos, es decir, las que, por ejemplo, organizamos esta serie de conferencias, ¿no? Si podemos todavía tener una flexibilidad de cambiar una perspectiva eh, tan profunda como la que nos compartes. Por ahí va, más como la tarea institucional que nos queda, el gran reto que se abre. Dani, lo primero que dije fue que qué triste que se interrumpió tu intervención. Entonces, no, adelante.
Sí, el Internet en estas épocas de todo lo digital y lo virtual, pues nunca falta ahí un problemita técnico. Pero sí, fundamentalmente, lo que iba a cerrar o iba a concluir es estas perspectivas ecosóficas o que vienen de la ecofilosofía, incluso a veces muchas coinciden, digamos, estas filosofías hegemónicas en que ni siquiera son un ejercicio suficientemente válido, porque no están hablando desde las mismas categorías y desde la misma conceptualización que ya se ha hecho anteriormente. Dicen que apelan a la sensiblería y entonces que son menos válidas. Y un poco eso es lo que le pasa a muchas de las teorías neocoloniales, porque al hablar en otros términos, como ya no son los términos, digamos, que estaban en la mesa, sino que plantean otra perspectiva de reglas de juego, otras lógicas, pues precisamente se salen de la vista e incluso ni siquiera se convierten en algunos puntos en interlocutores válidos. Entonces yo creo que quizá tenga incluso que ver con esto que plantea el profesor Bernardo, que pues sí, las universidades en buena medida ya participan de ciertas lógicas y muchas veces resulta muy difícil hacer esos cuestionamientos. Entonces, en lugares en donde yo he colaborado, resulta muy irritante el simple hecho de poner en la mesa el decir, bueno, dentro de este programa que presumimos diverso y rico y tal, no aparece ninguna autora. Tenemos muchas filósofas y autoras que no necesariamente son pues de Europa, ¿no? También tenemos autoras de aquí y hasta esas se desconocen. Entonces, pues es esa como mi cuestión y lo que comparto y coincido con Héctor. Quizá, pues teóricamente ya tenemos un poco reconocidos los trazos de las teorías decoloniales, pero en la praxis nos hace falta bastante trabajo por hacer y quizá pues nuestra epistemología, nuestra cosmovisión ya está muy imbuida, muy marcada por ello. Ese sería mi comentario. Pues, o sea, diría Yacuría, o dirían otros en otras categorías, ¿no? Que necesitamos desideologizar, ¿no? Para romper con esta ideología. Frente a lo que van diciendo, pienso, por ejemplo, yo no pienso que las universidades estén condenadas, que tengamos que sepultarlas y ya, ¿no? Si la universidad es el espacio de lo universal, es el espacio, y lo universal se entiende como la coincidencia de lo plural, de lo diverso, entonces tenemos ahí un principio de salvación, ¿no? ¿Qué pienso que es lo que nos está condenando, Bernardo? Pienso que las universidades hemos dado lugar a una suerte de liberalización de la educación, es decir, nos hemos dejado seducir por las lógicas de mercado, ¿no? Y entonces hoy las universidades nos dejamos seducir por proyectos educativos que piensan carreras, profesiones, modos de gestión marcadamente liberales, ¿no? Esa es la seducción en la que hemos caído, ¿no? Es decir, que nos pensamos en primera instancia como empresas, ¿no? Como negocios, o cuando no, en los ámbitos públicos que aunque digan que no son empresas, incorporan las lógicas empresariales, ¿no? Sus gestiones son marcadamente empresariales en la medida en que son productoras y reproductoras de profesiones liberales, ¿no? Y aquellas universidades, yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, y aquellas universidades que se dicen o que nos decimos de ascendencia humanista, pues es muy cuestionable ese supuesto humanismo, ¿no? Un humanismo muy colonialista, ¿no? Que no reconoce las diferentes formas de ser humano, ¿no? Que no ha construido, parafraseando a esta Rosy Braidotti, que no ha construido un poshumanismo, ¿no? Que rompa con ese humanismo clásico, renacentista, con esa idea de ciencia, ¿no? Con esa idea de saberes válidos para la vida. En eso sí tenemos una deuda muy grande, ¿no?
y varios de los que estamos aquí tenemos una deuda grande porque pienso que somos productores y reproductores de una filosofía colonial, ¿no? Eso es lo que enseñamos, o eso es, y cuando digo enseñamos es porque, como dice Dani, de facto enseñamos eso, ¿no? En nuestras aulas. Si a mí me dicen que me toca dar tal materia, pues en primera instancia salen los temas clásicos el canon, se nos impone el canon, ¿no? Se nos impone. Pues no sé, por ahí pensaría. Muchas gracias, Héctor. Creo que quedaría tiempo para una intervención más. Si alguien tuviera alguna pregunta. Pues de Samuel, de Pedro, de Jesús, de Laura, de Cristian, de Bere, de Iván, Pablo, César, quien sea. Víctor. Ya se quieren ir, Máster. Bueno, como señalaste, en un momento el diálogo inicia con el silencio. El silencio, dice mi amigo Villoro que el silencio habla, ¿no? Solo que no fue el primero en decirlo. Muy bien. Pues bueno, pues entonces, pues por aquí. El maestro Bernardo también tiene ahí otra intervención, o... Estoy aplaudiéndole al comentario. Fue una reacción. Perfecto. Estas reacciones virtuales todavía me son desconocidas. Bueno, pues Héctor, muchísimas gracias por tu charla, por la disposición y pues obviamente por tu expertise en estos temas que pues has trabajado durante mucho tiempo. Es nuestra última conferencia de un ciclo que debería de estar por todo lo alto, porque se cumplen 15 años de pues este espacio de filosofía en el fondo, y que lamentablemente hoy tuvimos que migrarlo hacia esta plataforma virtual. El próximo año continuaremos. La verdad es que todavía no sabemos bien a bien cómo estará la cuestión de la pandemia, qué determinarán nuestras autoridades. Lo más seguro es que iniciaremos todavía por la modalidad virtual, y en medida en que se pueda, en medida en que se nos permita, pues iremos volviendo a la presencialidad. Todavía no hemos elegido el tema del próximo año. Se los iremos haciendo saber por medio de nuestras redes sociales. De nuevo, pues agradecerle a todos su participación, a todas y a todos, su participación en este espacio. Sé que es también difícil, que implica otras cosas, pero pues a nombre de todos los que formamos parte de este proyecto, de nuevo agradecerles su disposición. Pues buenas noches, feliz Navidad, feliz Año Nuevo de parte de todos los que integramos este proyecto. Saludos. Gracias, Bernardo. Un abrazo. Igualmente, Héctor. Muchas gracias. Gracias, Luis Fer. Pues nada, Bernardo. Saludos. Dani, bye. Saludos a todos.